Unidad 1. Estructura y principios de la Constitución. Introducción. En esta unidad se estudiarán los sucesos que dieron paso a la convocatoria al Congreso Constituyente de 1916-1917, así como los contenidos del proyecto presentado por Venustiano Carranza, quien buscaba adecuar las disposiciones de la Constitución de 1857 a las exigencias de la sociedad mexicana de principios del siglo XX y a los postulados que habían dado origen a la Revolución Mexicana. Asimismo, se expondrán los contenidos de los principales debates que se dieron durante el desarrollo del Constituyente y las decisiones fundamentales que se adoptaron en el texto original de la Constitución de 1917, las características del texto constitucional y su estructura. Finalmente, se hará referencia también a la supremacía y rigidez constitucionales, al carácter político de la Constitución y a los límites explícitos e implícitos a la reforma de la norma fundamental. Objetivo particular. El alumnado examinará la estructura de la Constitución y los principales debates del Congreso Constituyente de 1917. Temario 1. Desarrollo del Congreso Constituyente. Desarrollo del Congreso Constituyente. Proyecto y exposición de motivos de Venustiano Carranza. Después del asesinato de Madero y Pino Suárez como resultado de la usurpación de Victoriano Huerta, este último asumió la presidencia de la República, lo que provocaría diversas reacciones por parte del Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. El primero de ellos, como gobernador de Coahuila a través del Plan de Guadalupe, desconoció de inmediato al gobierno huertista, así como el de los estados que reconocieran al usurpador. 30 días después de publicado este plan, se nombraría a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista y se ordenaría la conducta a seguir una vez obtenido el triunfo sobre Huerta. En diversos pronunciamientos, Venustiano Carranza expresó que una vez terminada la lucha armada a la que convocaba el Plan de Guadalupe, tendría que iniciarse la lucha social, pues el pueblo había vivido con un puñado de leyes que nada le favorecían. Por tanto, la idea del primer jefe del ejército constitucionalista era expedir y poner en vigor todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos y la igualdad ante la ley. De hecho, así sucedió, realizándose diversas reformas y poniéndose en vigor leyes que buscaban alcanzar esos objetivos. No obstante, Carranza advirtió la necesidad de integrar esas leyes y reformar al orden constitucional una vez que éste se restableciera, lo que podría implicar seguir procedimientos lentos e inseguros. Ante esta situación, el primer jefe del ejército constitucionalista consideró que el único medio de alcanzar estos fines era convocar a un Congreso Constituyente, por cuyo conducto la nación entera expresará de manera soberana voluntad, al que se implantaría sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve y en términos de tal manera legítimos que nadie se atrevería a impugnar. Principales sesiones del Congreso y adopción del artículo 27 y 123. El Congreso Constituyente, que se instaló en la ciudad de Querétaro en 1916, eligió su mesa directiva el 30 de noviembre de ese año y el 1 de diciembre recibió el proyecto de Constitución reformada del primer jefe del ejército constitucionalista. Este documento, si bien fue aceptado en buena parte ya que retomaba muchos aspectos propios de la Constitución de 1857, también fue criticado por dejar de lado o abordar de manera exigua algunos aspectos, principalmente de carácter social, que sectores importantes del constituyente consideraban fundamentales, entre ellos las materias agrarias y laboral. Tuvieron un lugar fundamental en los debates que se dieron al interior del constituyente, pues varios de los diputados que lo integraban se mostraban inconformes con regalar a la legislación secundaria temas que eran tan importantes para resolver muchos de los problemas sociales que existían en ese país. Y surgieron, bajo una redacción innovadora, los artículos 27 y 123. A estas importantes discusiones al interior del constituyente se sumaron otras como las relativas a los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución. Fueron estos debates los que darían un nuevo rostro al constitucionalismo mexicano, después de la promulgación de febrero de 1917 de la Constitución, a pesar de que desde el decreto de septiembre de 1916 que reformó el Plan de Guadalupe para convocar al constituyente, siempre se habló de reformas a la Constitución de 1857, los cambios que los diputados constituyentes imprimieron al texto constitucional del 17 constitucional.
no dejan duda de que se había creado una nueva constitución, aunque para hacer alusión a su predecesora. Esta recibió el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. En su texto original, la Constitución de 1917 recogió muchos de los principios fundamentales del texto constitucional de 1857, que respondía a la doctrina del Estado liberal de derecho a través de una serie de garantías individuales que comprendían la prohibición de la esclavitud, las libertades de expresión, asociación y tránsito, la irretroactividad de la ley y otras, garantías de seguridad jurídica, al acceso a la justicia, etc. Pero además de estos derechos de carácter individual, la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en establecer derechos de carácter social, como el derecho a la educación, los derechos de materia agraria o los de los trabajadores. Texto original de la Constitución Política de 1917. Estructura general de la Constitución. Normalmente se señala que en la Constitución mexicana son los primeros 29 artículos del texto constitucional los que forman su parte dogmática. Sin embargo, debe señalarse que existen otros artículos, como el 123, que también contemplan una serie de derechos que podrían considerarse como parte integral del contenido dogmático de la Constitución, pero además de los derechos y libertades reconocidas en la norma fundamental, esta también contempla una serie de disposiciones que regulan a los órganos supremos del Estado, su integración, organización, competencia y relaciones que existen entre ellos. Estas normas constituyen lo que la doctrina conoce como la parte orgánica de la Constitución. La Constitución integra dichas disposiciones en 133 artículos que conforman 9 artículos de la siguiente manera. Título primero, artículo 1 a 38. Este artículo contempla los artículos que reconocen los derechos humanos en el texto constitucional, así como sus garantías, la regulación sobre la nacionalidad mexicana, la ciudadanía en nuestro país y la condición jurídica de los extranjeros. Título segundo, artículos 39 a 48. Este título se refiere a la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional. Título tercero, artículos 49 a 107. En este artículo se regula la división de poderes, así como las disposiciones que se refieren en particular al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Título cuarto, artículo 108, 114. Este título regula las responsabilidades de los servidores públicos. Aquí incurren los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, así como la patrimonial por parte del Estado. Título quinto, artículo 115 a 122. En este título se integran normas que regulan a la Ciudad de México, a los estados de la Federación y al municipio libre como la base de la división territorial de estos últimos. Título sexto, artículo 123. En este artículo se contiene una serie de prevenciones generales que inciden en ámbitos tan diversos como la remuneración de los servicios públicos, la separación del Estado y la Iglesia o la distribución de competencias en el Estado mexicano. Título octavo, artículo 135. Este título regula el procedimiento de reforma constitucional. Título noveno, artículo 136. Este título se refiere a la inviolabilidad de la Constitución. Es necesario señalar, además de que el texto original de la Constitución de 1917 se integró con 19 artículos transitorios, cuya función fue temporal y tuvo como finalidad regular los procesos de cambio en el sistema constitucional después de la adopción de la norma fundamental de 1917. Supremacía constitucional, el carácter político de la Constitución, rigidez constitucional, límites explícitos e implícitos. Otro aspecto al que debe hacerse referencia es la confirmación de dos principios fundamentales contenidos en la Constitución de 1857. Y recogidos en el texto constitucional vigente, la supremacía constitucional y la rigidez del texto constitucional. El primero de estos principales se encuentra contemplado en el artículo 133 de la norma fundamental que establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el presidente de la Nación, de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Además, este precepto determina que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Su parte, el artículo 135 del texto fundamental establece el procedimiento de reforma constitucional. Este procedimiento, al ser distinto al que se sigue para modificar las leyes ordinarias, pues requiere la participación del Congreso de las calificadas. Hace de nuestra norma básica, al menos en teoría, una constitución rígida. Sobre este punto es conveniente recordar que la importancia de algunos principios contenidos en el texto constitucional, como lo establecido en su artículo 40, son parte de la doctrina y límites materiales de carácter implícito en el proceso de reforma constitucional
y es que a pesar de que nuestra Constitución no establece disposiciones que prohíban expresamente que alguna de sus disposiciones pueda reformarse, en la práctica deben ser respetados para mantener en vigor las decisiones políticas fundamentales plasmadas en la norma fundamental por el Constituyente de 1917. Importante, al respecto de este tema, realiza la lectura del siguiente documento, ya que se retomará en su experiencia de aprendizaje. S.A., sesión inaugural, exposición de motivos del proyecto de reforma a cargo de Venustiano Carranza, en medio de los debates del Congreso Constituyente, México, 1 de diciembre de 1916, disponible en http://bit.ly/2i51jxy. Consulta 1709-2019.